Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más de preparación para el examen general de Ingeniería Química Plus. Pues bueno, vamos a trabajar esta sección un poco sobre cinética y reactores. Entonces vamos a dar inicio con las siguientes preguntas. Dice, ¿es la rapidez con que se modifica la concentración de un producto reactivo al transcurrir el tiempo? Bueno, pues eso inmediatamente sabemos nosotros que es la velocidad de reacción, ¿sí? La misma que es menos RDA igual a DCA o el cambio con respecto al tiempo. Y esto va a tener unidades de mol sobre litro segundo o mol litro segundo. ¿De acuerdo? Ahora dice, es la potencia a la cual está elevada la concentración de un componente en la ley de velocidad. Bueno, eso es el orden de la reacción, porque una velocidad de reacción se puede ver como una constante K por concentración de los reactivos a la N, donde N es el orden de reacción y esto es únicamente un parámetro de ajuste a un modelo de potencia. Luego nos dice, ¿qué tipo de reactor opera en estado no estacionario y las concentraciones cambian con el tiempo? Bueno, sabemos totalmente que es el reactor batch. ¿Por qué? Porque únicamente lo cargamos, las concentraciones están cambiando en todo momento y bueno, en ese sentido opera en un régimen no transitorio, es decir, en régimen no estacionario, ¿verdad? Y bueno, entonces es el reactor batch. Luego dicen, una reacción, un reactivo A pasa a ser producto si inicialmente A tiene una concentración de 40 mol litro minuto y después de 2 minutos tiene una concentración de 12. ¿Cuál es la velocidad de reacción? Bueno, nosotros tenemos aquí A que da una reacción. Si nosotros queremos calcular la velocidad de A, pues sería el cambio de la concentración con respecto al tiempo. Esto aproximadamente sería un cambio de concentración con respecto a un cambio de tiempo. Y esto sería un CA2 menos CA1 entre D, tiempo 2 menos tiempo 1. O si no tenemos dos datos centrales y tenemos los iniciales, sería CA menos CA0 entre DT menos T0. ¿De acuerdo? Entonces aquí pues CA0 es 40 y C al tiempo 12 es, C al tiempo de 2 minutos es 12. Entonces tenemos que la velocidad de desaparición de A pues sería 40 mol sobre litro menos 12 mol sobre litro entre D 2 minutos. 40 menos 12 es 28. Entre 2 sería 14. 14 sería, sí, 14, ¿verdad? 14 litro sobre mol minuto. Esa sería la reacción. Bueno, mejor dicho, sería mol sobre litro, ¿verdad? Aquí creo que hay un error de unidades porque sería mol sobre litro sobre minuto. Entonces la velocidad, ¿cuál sería la velocidad de reacción en este intervalo? Pues bueno, tendría que ser 14, pero tendría que ser litro sobre mol minuto, que es lo que ya miramos aquí, que estas concentraciones debería de ser mol sobre litro minuto. Entonces aquí es mol sobre litro minuto. Tendría que ser esta opción. Ahora dice, si la constante cinética para la saponificación de acetato de etilo se adapta a la siguiente ecuación, donde R T en grados centígrados y L en litros sobre mol minuto, determine la constante cinética 17 grados centígrados. Bueno, pues en este caso únicamente toca evaluar, o sea, nos pide la constante cinética 45, 380, la R dice que es Joule por mol,
entonces es 8.314, ¿sí? Joule sobre mol Kelvin por 17 grados, 17 más 2, 73.15. Evaluando esto, ¿cuánto nos queda? A ver, ¿dónde tengo la calculadora? Aquí ya la miré. Entonces de ello tenemos, dice el exponencial, menos 45, 380 entre de 8.314 por 17 más 2, 73.15 por 603 x a la 6. Y nos queda 4.07. Las unidades son litro mol minuto. Entonces 4.07. ¿De acuerdo? Hay que tomar en cuenta las unidades. Una cosa son las unidades de la constante K y otra cosa son las unidades de la tasa o velocidad de reacción, que aquí hubo un error, es mol sobre litro minuto, como dijimos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ya tenemos estos ejercicios. Vamos a continuar. Dice: la constante cinética para la reacción de saponificación se ajusta a una ecuación de segundo orden. Si la expresión matemática corresponde a, calcule el tiempo de vida media para una concentración inicial de CB0 y K. Bueno, ¿qué es el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es cuando la concentración de una especie ha alcanzado la concentración a la mitad, cuando ha reaccionado la mitad, es decir, ¿cuál es el tiempo que le corresponde cuando CB es CB0 sobre 2? O esto también equivale cuando la conversión es 0.5, el 50%. Bueno, ya dicho esto, pues entonces vamos a utilizar que la conversión es 0.5. Esto sería 1 más CB0 por K por T y le vamos a poner un medio. Bueno, el subíndice de un medio casi significa tiempo de vida media. Entonces aquí me queda 1 sobre 0.5 menos 1 es igual CB0K tiempo a la 1 medio. Despejamos tiempo a la 1 medio, me quedaría 2 menos 1, 1 sobre CB0K. ¿Cuánto es esto? 1 entre de CB0 es 0.1 entre de K 1.7. Y esto nos va a quedar minutos. Entonces 1 entre de 0.1 entre de 1.7. El resultado es 5.88 minutos. Entonces ese es el resultado, el inciso B. Y bueno, aquí hablando de constantes cinéticas, ¿cuáles son las unidades? Pues bueno, las unidades de una reacción, la constante cinética vamos a deducirla. Sabemos que menos R es igual a dC con respecto al tiempo. Y esto se dice que es K por C a la N, ¿sí? N es el orden de reacción. Si nosotros sabemos, esto es mol sobre litro segundo. Sería igual a K. Esto, la concentración es mol sobre litro a la N. Si despejas N, pues sería, bueno, si despejamos las unidades de K, sería mol sobre litro segundo sobre mol sobre litro a la N. Entonces las unidades de K tendrían que ser, si factorizamos mol sobre litro a la 1 menos N segundo a la menos 1, ¿verdad? Esa sería la forma. Si tú divides esto, mol sobre litro entre mol sobre litro a la 1 menos N. Y entonces si N es igual a 0, fíjate, si N es igual a 0, pues nos va a quedar mol sobre litro por segundo a la menos 1. Entonces si N vale 0, queda mol sobre litro segundo. Porque me va a quedar mol sobre litro 1 menos 0, pues es 1. Segundo a la menos 1, esto es mol sobre litro segundo. Eso es si N vale 0. Entonces si N vale 0, tenemos que es la 1. ¿Sí? Entonces ya descartamos esta, no es. Luego, ¿qué pasa si N
es igual a 1, primer orden. Pues eso solamente nos queda segundo a la menos 1. Entonces, segundo a la menos 1, si n vale 1, nos queda segundo a la menos 1. Entonces la 1 vale la 2, o la 2 es 1, entonces ya esto está mal. Y bueno, ahora ya tenemos las otras cuestiones. Ahora, ¿qué pasa si es de segundo orden? Pues de segundo orden nos va a tocar esto. Tú lo puedes comprobar, litro sobre mol segundo, que esta es una ecuación de segundo orden y fíjate qué unidades tiene. Litro sobre mol segundo, lo puedes comprobar dándole valores de n y por lo tanto orden 3 va a ser la número 4. Entonces el inciso correcto es este. Bueno, pues de esa manera ya conoces cómo calcular el orden, mejor dicho, la constante o las unidades correspondientes para un orden de reacción dado. Bueno, vamos a ver este siguiente ejercicio. Dice, considere un factor preexponencial igual a 2 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1 y una energía de activación de 8314. De acuerdo con la ley de Arrhenius, ¿cuál de las siguientes opciones, dice, permite aproximadamente duplicar el valor de la constante cinética tomando como referencia 25 grados centígrados? Bueno, pues para ello nosotros tenemos que K es esto, ¿no? Y dice que lo que nosotros queremos es duplicar el valor de la constante cinética. ¿Qué quiere decir? Que a la temperatura T1 igual a 25 grados centígrados, vamos a tener un valor de K1. Pero yo requiero conocer una temperatura 2 de tal manera que yo tenga el doble, 2 veces K1. Bueno, si lo planteamos así, entonces aquí sería K1 es igual a E menos energía de activación R T1. Ahora yo quiero tener 2K1. Y pues por supuesto va a ser E a la menos A RT2. ¿Sí? Si sustituimos de un lado K1, es decir, voy a demostrar que 2 veces el factor de exponencial E a la menos N RT1 debe ser igual a A menos EA RT2. Si te das cuenta, el factor preexponencial se puede cancelar. Y aquí me queda 2. E a la menos A entre RT1 es igual a E a la menos A RT2. Si dividimos las R's, yo puedo demostrar que esto es igual a 2 E a la menos A RT2. Al dividir el exponencial, este va a pasar positivo, EA entre RT2, perdón, RT1. Y entonces puedes llegar a la conclusión de que esto es 2, es igual al exponencial, es igual a EA entre R, ¿sí? 1 entre T1 menos 1 entre T2, ¿de acuerdo? Y entonces ahora vamos a aplicar ley de logaritmos. Si aplicamos logaritmo natural de 2, aquí me va a quedar esto, EA sobre DR, 1 entre T1 menos 1 entre T2, logaritmo de Euler, pero el logaritmo de Euler es 1, ¿sí? Entonces, rápidamente conocemos que A entre DR por 1 entre T1 menos 1 entre T2 es logaritmo de 2. ¿Cómo despejamos ahora T2? ¿Sí? ¿Cómo despejamos ahora esta temperatura T2? Pues bueno, lo voy a borrar aquí. ¿Cómo despejamos eso? Pues bueno, sería logaritmo de 2 dividido energía de activación sobre DR. Me va a quedar 1 entre T1 menos 1 entre T2. Entonces de aquí yo tengo que 1 sobre T1 menos logaritmo de 2 entre A sobre R sería 1 sobre T2. Y entonces de aquí despejamos T2. Sería 1
1 entre T1 menos logaritmo de 2 EA entre DR. Y bueno, hay que aplicar los números correspondientes. Aquí sería 1 entre T1, pues sería 1 entre D 298.15 menos logaritmo natural de 2. La energía de activación dice que es 8314 entre DR 8.314. Y de aquí podemos nosotros probablemente ya calcular cuánto es el resultado. Entonces, a ver, vamos a hacer la operación. Aquí me quedaría 1 entre D logaritmo natural de 2 entre 8314 entre 8.314 por menos 1 más 1 entre 298.15. Te queda 2.66 por 10 a la menos 3. 1 entre esto nos queda 375.81 grados Kelvin. Eso equivale a menos 273.15, aproximadamente 102.66 grados centígrados. Con respecto a T, que es 25, ¿sí? Con respecto a T sale que son 4.1 veces 25 grados centígrados. Es decir, cuadruplicando la temperatura, ¿sí? Entonces eso es lo que tendría que hacerse para duplicar la constante cinética de velocidad. Dando este tipo de datos, nosotros tendríamos que hacer 4 veces o cuadruplicar 4 veces la temperatura, es decir, de 25, llevarla a 100 grados para duplicar la constante cinética. ¿De acuerdo? Pues bueno, con eso ya espero que haya quedado claro este ejercicio. Cualquier cosa me lo comentas en el video aquí en YouTube. Me puedes poner si hay alguna duda. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Dice: una reacción química en fase líquida A queda B se lleva a cabo en un tanque agitado. La concentración de la alimentación es CA0. El volumen del tanque es B centímetros cúbicos. Y el flujo volumétrico de entrada y salida es Q. La velocidad de reacción viene dada por RK por B por CA. Donde C, dice, es una constante. Y CA es la concentración de A la salida del reactor. Con base en información del reactor, dice, opera de manera, bueno, sabemos que aquí está el reactor, ¿sí? Nos dice que la velocidad de reacción viene dada. Aquí tendríamos que tener cuidado porque si es R, tendría, como nos dice de A, pues tendría que ser negativo, ¿estás de acuerdo? O sea, menos R es igual a B por KCA, porque el hecho que nos dé una R positiva pareciera que fuera un producto, pero no, es A. Entonces tenemos que aquí dice que sale Q, aquí entra Q con una concentración CA0, ¿sí? Que el volumen aquí es dado de la mezcla, que aquí pues va a salir perfectamente mezclado porque está mezclado esto, y en cada punto tiene una concentración idéntica, ¿no? Por eso se llama reactor de tanque agitado perfectamente mezclado. Como puedes ver, el proceso no es intermitente, es decir, no es batch. En estado transitorio tampoco lo es un proceso, dice. El reactor opera ¿cómo? Dice en estado transitorio. Pues no nos habla de que ya haya llegado al estado estacionario. No puede ser semi-intermitente, no puede ser intermitente. Pero el proceso se lleva a cabo de manera continua, verá, la operación. Entonces, una cosa es el tipo de operación y otra cosa es
el estado de operación, si está en estado estacionario o en estado transitorio. Entonces yo me iría porque está operando de manera continua, puede operar de manera isotérmica. Entonces yo esperaría que está operando de manera continua. No descarto que fuera también en estado transitorio, porque acuérdate que aquí se hace un balance y puede estar operando en estado transitorio. Pero generalmente todos estos reactores operan en estado estacionario, como lo podrás ver en el ejercicio 10. Nos dice que un balance de moles para A identifique que la expresión que permite encontrar A la salida del reactor, haga un análisis de las unidades y no olvide que A es un reactivo. Bueno, aquí sería el balance de moles, entrada, menos salida, más generación, menos consumo, igual a acumulación, y es aquí donde te digo, la entrada sería Q por CA0, me daría el número de moles, Q por CA, generación no hay, pero sí hay consumo, K por B por CA, y aquí la acumulación sería derivada con respecto al tiempo de la concentración por el volumen del reactor, es decir, el número de moles. Este es un balance de moles para A, pero lo que nosotros podemos considerar es que estos procesos operan en estado estacionario, por ello esto no podría ser la respuesta porque dice estado transitorio y no. Los tanques agitados generalmente operan en estado estacionario, es decir, cuando ya se alcanza un régimen de estado estacionario. Y bueno, pues entonces de ser así, de aquí únicamente despejamos CA. Como Q es lo mismo, podemos decir que Q por CA0 va a ser igual a Q por CA más K por B por CA, y entonces de aquí podemos despejar Q más KB, ¿no? Factorizamos Q por CA0 y de aquí despejamos CA. Me queda Q CA0 entre DQ más KB. Fíjate, ahora puedo dividir Q arriba y también abajo, más KB sobre DQ. Y aquí entonces me quedaría CA0 entre D1 más KB sobre Q. Y bueno, así como puedes notar, dices, bueno, de entrada, este ejercicio es de mucho análisis. Tú sabes que el reactivo, la concentración de A tiene que ir disminuyendo con respecto al tiempo, ¿estás de acuerdo? En ese sentido, hay que poner mucho énfasis. Esta cuestión no me da unidades de concentración porque el volumen es centímetros cúbicos. Esto es centímetros cúbicos sobre segundo, es caudal. Y si haces estas unidades, aquí te va a quedar 1 sobre segundo. Esto no tiene unidades, no tendría sentido. Y por lo tanto, con CA0 no me daría unidades de concentración. Entonces, yo te invito a que en el examen Ceneval únicamente seas cuidadoso con las unidades y tú vas a obtener la respuesta sin necesidad de hacer el balance. Por supuesto, si haces el balance, tendrías que obtener tu respuesta acertada porque no vas a fallar en el balance, ¿verdad? Lo mismo ocurre aquí, por el simple hecho de la división de las unidades no me va a dar unidades de concentración. En cambio, en estas dos operaciones sí me da exactamente. ¿Por qué? Porque el 1 menos K es 1 sobre segundo o 1 sobre minuto, el volumen es metros cúbicos, el flujo es metros cúbicos o centímetros cúbicos sobre segundo. Las unidades se cancelan y efectivamente abajo no hay unidades y arriba hay mol por litro y por lo tanto voy a obtener mol por litro, es un hecho. Pero hay que tener en cuenta, esto al ser negativo, así como está aquí, me va a dar un valor entre algo menor a 1. ¿Estás de acuerdo? Puede ser 0.8. ¿Y qué va a hacer la concentración? La concentración va a ir subiendo. O sea, lo que va a hacer aquí es que va a ir subiendo en lugar de bajar. Entonces no sería un reactivo. Por esa razón, nada más con el puro análisis de las unidades
y viendo que esta función, lo que está aquí abajo, va a ir disminuyendo y por lo tanto CA va a ir subiendo, pues no tiene lógica porque es un reactor donde está reaccionando A debe disminuir. Por lo tanto, sin hacer el balance, tú pudiste haber seleccionado el inciso A. ¿Por qué? Porque primero cumple con las unidades abajo y en segundo lugar te va a dar una concentración menor, o sea, CA0 está dividido entre algo mayor a 1. Por lo tanto, la concentración de CA va a ser menor a la inicial, menor a CA0. Pero pues si no lo puedes hacer así, haces el balance y lo puedes comprobar. Y efectivamente es el inciso A. Pues bueno, con esto tienes que poner mucho cuidado en los exámenes Cenevales. Tú puedes aprobar tu examen Ceneval con un simple análisis de unidades, bien definido, teniendo bien claras las unidades. Tú automáticamente puedes saber descartar las opciones que te dan. Y cuando ya llegues a dos posibles opciones, un análisis de, bueno, el reactivo se va a consumir, por lo tanto la concentración va a disminuir. Entonces la lógica dice que es el inciso A. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar. Dice aquí otros ejercicios. Dice la descomposición del tetraóxido de nitrógeno es en NO2 y una cinética de primer orden, cuya constante es K a 1 grado centígrado. Si la energía de activación es 58, ¿a qué temperatura K será cuádruple? Dice, no olvidar que K es esto. Bueno, ya miramos aquí la solución del ejercicio, porque aquí nos pidió en qué momento es doble, ¿sí? Aquí nos pidió en qué momento esto era doble, nada más. No, ¿en dónde lo hicimos? Por aquí hay una, aquí, que dice que era doble. Ahora nos pide que sea cuádruple. Lo único que vamos a cambiar es, en lugar de logaritmo de 2, va a ser logaritmo de 4. ¿Estás de acuerdo? Porque cuando dedujimos esto dijimos que era 2 veces, o sea, aquí está. Ahora dice que tiene que ser 4 veces. Entonces aquí nos dice que aquí sería logaritmo natural de 4 a 1 grado centígrado. Entonces esto es el exponencial de EA entre DR, 1 entre T1 menos 1 entre T2. ¿De acuerdo? Ya sabes por qué. Bueno, perdón, esto es 4. Va a ser 4 veces, ¿sí? Eso lo puedes ver claramente como se planteó aquí, en este ejercicio, el 8, ¿sí? Ahí regrésale un poquito al YouTube y puedes volver a ver. Vas a ver que en lugar de que sea el doble aquí, ahora es 4 veces, ¿no? Y de aquí sabemos que T2, dijimos que era logaritmo natural de 4, entre 1 entre T1 menos, aquí tenía una expresión, o tiene mejor dicho, logaritmo 1 entre logaritmo natural de 4. Entonces, aquí me equivoqué, aquí sería un 1, aquí logaritmo natural de 4 entre de EA sobre R. Y bueno, aquí abajo nos va a quedar 1 grado centígrado, es 274. 274.15 en grados Kelvin, menos logaritmo natural de 4. Energía de activación son 58.000 joules por mol, 8.314 joules por mol Kelvin, ¿sí? Y hacemos esta operación, entonces va a quedar logaritmo natural de 4, ¿sí? Entre 58.000 entre de 8.314 por menos 1 más 1 entre 274.15. 1 entre de esto me da 289.94 grados Kelvin o 273.15, 16.79 grados centígrados. Entonces, como puedes notar, para hacerlo 4 veces tengo que hacerlo 16. Esto más o menos te puede sonar a que si tú tienes una constante cinética
y la quieres duplicar, la temperatura tiene que ser el cuadrado, bueno, sería 2 al exponente que tú quieres elevarlo. Por ejemplo, aquí sería 2 al cuadrado. 4 veces. Tienes que duplicar, bueno, tienes que tener una temperatura 4 veces. Ahora, si tienes una constante K1 y tú la quieres hacer 4 veces K1, fíjate, aquí sería 4 al cuadrado, 16 veces. ¿Lo ves? Porque hay 1 grado centígrado y lo tienes que llevar casi a 16 grados. Entonces, yo esperaría que K1, si lo quisiera triplicar, la respuesta sería 9 veces la temperatura. ¿De acuerdo? Es algo padrísimo. Parece ser que eso se cumple, ¿no? Que si duplico la temperatura, el cuadrado de esa duplicación o el valor del múltiplo es lo que voy a tener de temperatura. La duplico, es 2 al cuadrado. La quiero cuadruplicarla acá, 4 al cuadrado. La quiero triplicar, 3 al cuadrado. Parece ser que ese es el comportamiento, ¿eh? Revísalo, analízalo y escríbeme aquí en YouTube si estás de acuerdo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un último ejercicio. Dice: el ciclo butano se isomeriza a buteno en una reacción de primer orden que tiene una constante de 150 grados centígrados, la siguiente constante cinética. ¿Cuánto tiempo tardará la isomerización para convertir 50% de ciclobutano? Entonces aquí lo que nos está pidiendo es el tiempo de vida media, por eso dice 50% de conversión. Pues prácticamente solamente hay que sustituir, es logaritmo natural de 2 sobre k, entonces es logaritmo natural sobre 3.2 por 10 a la menos 4, segundo a la menos 1, y esto pues me va a quedar segundos. ¿Cuánto es logaritmo natural de 2? Entre 3.2 a la menos 4. Nos queda 2166.08 segundos, ¿de acuerdo? Y pues eso, 2661, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto se convierte a minutos? Pues lo podemos dividir entre 60 segundos y me da 36.10 minutos. 36.10, perfecto. Sería esto, 36 minutos con 10 segundos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces eso es 36.10 minutos o 36 minutos punto 10 por 60. Entonces sería 36 minutos. Estoy muy mal, ¿verdad? Es 36 y 6 segundos, fíjate. ¿Por qué? Porque 36 minutos por 60 son 2160. 2160 minutos segundos, más 6.08 segundos. Estos son 36 minutos. Entonces son 36 minutos y 6 segundos. Perdón, yo pensé que era 36.1 minutos, no. Es 36.6 minutos. O dices, me dio 36.10 minutos. Son 36 minutos más una décima parte de 60 segundos. Es decir, 36 minutos más 6 segundos. ¿De acuerdo? Entonces no cometas ese error que acabo de cometer, pero bueno, ya sabes que son 36 minutos con 6 segundos. ¿De acuerdo? Pues bueno, esta es una partecita de cinética. Entonces, pues bueno, ya puedes revisarlo. Y vamos a ir a otra parte aquí, donde ya viene más aplicado con reactores. Entonces vamos a seguir aquí. Aquí yo ya no lo voy a resolver como tal, ya lo resolví. Solo te voy a explicar cómo es que llegas a la respuesta. El ejercicio nos dice lo siguiente, que un reactor de mezcla completa se lleva a cabo una reacción en fase líquida de primer orden para el reactivo A. El reactor se alimenta a una razón, dice, de 4000 gramos mol por hora para una concentración de CA0. Calcular el volumen si el tiempo espacial es 20 minutos. Bueno, ya nos dan
esta parte, si no te la dan, tú la puedes deducir. Ya sabes de dónde. Ya sabes de dónde, pues bueno, de este balance. Aquí está. ¿Sí? De aquí lo puedes saber. Simplemente convirtiéndolo en flujos. Q entre dB es el tiempo de residencia. Entonces aquí, como puedes ver, tau es el tiempo de residencia. ¿Y qué se refiere tau? Volumen entre Q. Eso es el tiempo de residencia. Esto es igual a tau. Y ya nos lo dan, entonces tú puedes demostrar que tau es B por CA entre FA0. ¿Sí? Ahora, si quieres despejar el volumen del reactor, pues sería FA0 por tau entre D CA0. Entonces fíjate, son 4000 el flujo. El tiempo de residencia son 20 minutos, o si lo queremos en horas, 20 sobre 60. Estoy convirtiendo 20 minutos a horas, pues entonces 1 hora 60 minutos. ¿Por qué en horas? Porque estas unidades traen horas. Y entonces aquí tenemos que la concentración inicial es 10 y nos queda por lo tanto 133. ¿De acuerdo? Pues bueno, esta es la fórmula que ya viene en el libro, pero te digo, si no te acuerdas de la fórmula, tú la puedes adaptar de aquí, sabiendo que Q entre dB es tau, nada más. Listo, y ya con eso lo tienes. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos esta parte. Dice, ya tenemos CA0, nos piden el volumen del reactor con un tiempo espacial de 20 minutos. Y bueno, ya lo resolvimos, 133 litros. Mucho ojo nada más, convertir minutos a horas y tener clara la ecuación. Ahora nos dice, en un reactor de mezcla completa, nuevamente, cuyo volumen es 1 litro, se alimenta un flujo de 1 litro sobre minuto de líquido que contiene reactivos A y B. CA0 es 0.1, CB0 0.01 mol por litro. La corriente de salida del reactor contiene los componentes A, B y C. Y nos da las siguientes concentraciones. Calcula la velocidad de reacción para A nada más únicamente. Bueno, pues entonces tú puedes demostrar que si tenemos un reactor aquí, ¿sí?, la reacción que dice que es A más B, ¿sí?, que da C, es lo que nos está dando a entender, que tiene dos reactivos A y B y que al final sale A, B y C. ¿Por qué sale A, B y C? Porque la conversión no es completa. Y aquí está nuestro reactor. ¿Okay? Entonces nosotros podemos demostrar también que tau, o sea, si yo tengo un flujo volumétrico B0, que la relación del tiempo de residencia es volumen entre la alimentación o el flujo volumétrico. Esto sería lo mismo que CA0 menos CA entre dR de A. Ahora fíjate, el volumen y B0 es un caudal que nos dan. El volumen nos dicen que es 1 litro, el flujo volumétrico es 1 litro sobre minuto. Y bueno, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué va a pasar? RDA va a ser CA0, si lo despejamos de aquí, menos CA a la salida, entre tau. Y fíjate, tendríamos esto, menos RDA, con la tasa de velocidad de ese reactivo que es A, es el cambio de concentración. Entró 0.1, salió únicamente 0.02 y todo eso ocurrió en el tiempo de 1 minuto. ¿Sí? Entonces de esa manera lo calculamos, así podemos calcular esto, que en realidad esto se puede aproximar, eso sería lo mismo que CA0 menos CA a la salida entre un tiempo, y ese tiempo es el tiempo que pasa la mezcla, o sea el reactivo A entra acá y hasta cuando sale ese es el tiempo de residencia. Y ese tiempo de residencia pues sería 1 minuto, porque tengo un flujo de 1 litro por minuto. En 1 litro que es, pues le va a costar 1 minuto, bueno, se va a tardar 1 minuto en atravesar ese volumen del reactor que es 1 litro. Y bueno, ya sería 1 minuto y nos daría lo mismo. Entonces la velocidad de reacción es 0.08 mol sobre litro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya sabes, estas son algunos tips, unas ecuaciones que te estoy dando para mejorar
tu análisis en el caso del examen del Ceneval. Ahora dice que tenemos un reactor intermitente que opera en forma adiabática. ¿Qué quiere decir en forma adiabática? Pues que el calor vale cero, ¿sí? Que no hay salida de calor con el ambiente o no se intercambia calor. En una reacción química de primer orden, menos R de A igual a K por Ca, la cual conduce al siguiente balance de moles. Ya no es necesario hacer el balance, pero tú recuerdas que hay dos ecuaciones en los procesos que no son isotérmicos, una del balance de moles y otra del balance de energía. Dice, ¿cuál es la relación entre la conversión y la temperatura? Bueno, tú sabes que la temperatura va a dar una línea recta y la conversión es una exponencial. Pues bueno, aquí tenemos estas dos ecuaciones. ¿Cómo lo resolvemos? Pues fíjate, aquí tengo esta ecuación. Voy a sustituir menos R de A, es decir, esto lo voy a sustituir aquí, ¿de acuerdo? Fíjate cómo lo hacemos. Al sustituirlo ya me queda esto. Y entonces yo puedo llegar a esta ecuación. De ahí yo puedo integrar con respecto a la temperatura y con respecto a XA. Si para una conversión cero yo tengo una temperatura cero inicial, digamos, a la que empieza la reacción química, cuando yo alcance una conversión dada voy a tener una temperatura T, cual sea. Hago la integración y evalúo los límites y puedo demostrar precisamente esto, ¿no? Donde nosotros ya sabemos que la temperatura sigue un comportamiento lineal, por ello cuando te piden encontrar el estado estacionario, que aquí es la conversión, tú ves que esto es así para la conversión, pero la temperatura con respecto a la conversión es una línea recta. Y aquí encuentras el punto de cruce o punto de estado estacionario. Pues bueno, aquí dice que nos solicitan cuáles son las condiciones y bueno, aquí está el resultado. Esa es la condición, es lineal, no lo olvides. Y por supuesto tiene que incluir una temperatura inicial. Aquí puedes decir si la conversión es cero, pues la temperatura en el reactor esté cero. Si la conversión tiene un cierto valor, pues la temperatura va a cambiar. ¿En función de qué? En que si esta entalpía es exotérmica, va a ser negativa, menos por menos va a dar más y la temperatura va a ir subiendo, ¿estás de acuerdo? Pero ¿qué pasa si la cuestión es endotérmica? Pues la temperatura va a ir disminuyendo, sí, en forma lineal con respecto a la conversión. ¿Sí? Esto sería la temperatura. Si es aquí exotérmica, si delta H es menor que 0, pues es lógico que la temperatura en el interior del reactor va a ir subiendo de manera lineal. Pero si delta H es mayor que 0, es decir, consume energía, pues la temperatura va a ir disminuyendo y también de manera lineal, ¿vale? Eso es muy importante razonarlo. Bueno, ya viste, aquí ya puedes analizar cómo es que se obtiene esa fórmula, ¿de acuerdo? Ahora nos solicitan encontrar, dice, en un reactor isotérmico de mezcla completa, nuevamente, de 9 litros se efectúa la reacción homogénea de segundo orden, 2A queda P, se alimenta un reactivo puro, dice, con un flujo de 6 litros sobre minuto y una concentración de 2 mol sobre litro. Encuentre la conversión de salida para la descripción anterior. Y ya nos dicen que para eso se cumple esta situación. Si tú no supieras o no tuvieras claro, tú lo puedes demostrar. Tú puedes hacer el mismo balance que se hizo aquí. ¿En dónde lo hicimos? Sí, fue el balance aquí. Para una ecuación de segundo orden y tú puedes llegar a esta ecuación que nos dan aquí. ¿Sí? Aquí nos están dando la ecuación. ¿Sí? Pero si tú ya en el Ceneval ya te la dan, pues simplemente hay que encontrar quién es B, pues 6 litros. ¿Quién es CA0? 2 mol sobre litro. Dice, encuentre la conversión a la salida, pues esta no la conocemos. ¿Cuánto es K? 4 litros sobre minuto, dice, es la constante. CA0 es 2 mol sobre litro al cuadrado y 1 menos XA al cuadrado. Si haces toda esa operación, tú puedes simplificar esto.
Esto es una ecuación cuadrática, ¿sí? Que tú ya puedes resolver. O a partir de los resultados, tú puedes meter los resultados, las posibles opciones, y te tiene que dar 9, o simplemente resolver la ecuación cuadrática. Yo ya resolviéndolo, o sea, encuentras que con xa igual a 0.75, pues se cumple esta igualdad, ¿de acuerdo? Es decir, si sustituyes 0.75 aquí, este resultado te tiene que dar 9 y listo. Ese sería el resultado. Ahora viene un problema un poco más difícil. Dice que a 23 grados centígrados el ácido sulfúrico reacciona con el sulfato de dimetilo en fase líquida para dar la reacción homogénea A más B que da C. A esta temperatura la constante de reacción es tal, sabemos que es de segundo orden. Dice si la reacción es de primer orden para cada reactivo, es decir, el orden global es 2, y se alimenta un caudal de 7 litros sobre minuto con una concentración para A de 2 mol por litro y 8 mol por litro para B, calcule el volumen del reactor para alcanzar una conversión de 88. Bueno, es un tanque agitado. Nosotros en el formulario del Ceneval vienen estas fórmulas, pero de todas maneras tú ya las tienes que ir practicando. Este es lo que ya hemos deducido, ¿no? Esta es la fórmula para calcular el tiempo de residencia de un reactor en estado, de un CSTR. Y pues como vimos aquí, de aquí nos piden calcular B, ¿sí? B, entonces si ves, está relativamente sencillo. Esta es la cuestión inicial. Y multiplicamos por CA0 menos CA0 solo para tener una idea de qué es la conversión. Todo esto sería la conversión. Entonces tú puedes encontrar esta ecuación, o tú la puedes encontrar luego rápidamente en el libro del Fogler, que dice esto, que es B0, CA0 por X de A menos R de A. O a esto a veces le llaman FA0, X de A entre DR de A. Y eso es el volumen, o sea, lo puedes simplificar como tú quieras. Y bueno, al ser esta la ecuación, lo que hay que tener claro es quién es menos R de A. Sabemos que es K por CA por CB porque son de orden 1 cada uno. Para CA tú sabes que la conversión, la concentración es CA por 1 menos X de A. Pero para el caso de CB se puede hacer de la siguiente manera, ¿sí? Es esto, en realidad esto sería por me quedaría CB0, ¿no? Esto se cancelaría. Menos CA0 sobre menos CA0 por X de A, ¿sí? Y este sería el balance, CA0 por X de A. Este sería su balance para B, ¿sí? Si haces un balance para B, pero bueno, aquí ya tienes cómo se calcula la concentración de CA y cómo es concentración de CB. Y bueno, pues eso es lo único que vas a sustituir de R de A. Y como puedes notar, pues ya se sustituye acá, todo esto es R de A. De acuerdo a la fórmula me queda CA0 por la conversión X de A, ¿sí? Por B0 que está ahí. Y en general pues tendríamos esta ecuación únicamente. Y la vamos a sustituir, hacemos todo este estudio de manera pausada, bien cuidadosa, y nos queda 13.575 litros aproximadamente. Y ese sería el volumen del reactor, ¿de acuerdo? Entonces mucho ojo, las unidades, la matemática es muy muy importante para tener éxito. Y bueno, aquí nos dice en un CSTR, no isotérmico y adiabático, se lleva a cabo una cinética. Aquí está la conversión, lo que te decía del balance de energía. Hay una ecuación lineal aquí, y del balance de materia hay una ecuación que no es lineal. Y lo que te comentaba, esto hace esto y la línea recta. Y el punto de cruce nos va a dar XA con la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, si no tienes calculadora muy buena, iterativa, para hacer iteraciones importantes en el Ceneval, pero lo que sí tienes es
pues prácticamente la fórmula. Tú tienes que igualar esta fórmula igual a esta y resolver para t. Yo lo que te recomiendo es que te vayas por los resultados. Por ejemplo, si sustituyes que xa es 0.84 aquí, que x fuera 0.84, entonces sustituye la temperatura. Sustituye 339 aquí y aquí y encuentra x del balance de energía y te va a dar 0.84. Haz lo mismo para x del balance de materia, ¿sí? Cuando sustituyas aquí 339, aquí también 339, eso también te va a dar 0.84. Como es la única opción que te va a dar ese valor, entonces quiere decir que esa es la solución. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo es comprobar el resultado. O la otra cuestión que te digo, igualas estas dos ecuaciones y resuelves para t, ¿sí? Entonces aquí yo lo pongo, la solución implica que xb es igual a x del balance de materia, entonces se requiere una calculadora adecuada. No obstante, lo más fácil es sustituir la respuesta de t y seleccionar el caso donde las fracciones nos den lo mismo. En este caso, t igual a 339.51, pues es el resultado. Es decir, aquí nada más voy a meter t, hago toda la operación, aquí voy a meter el valor de t, hago toda la operación y en ambos casos me tendría que dar 0.84. Bueno, otro ejercicio, dice el modelo simplificado de un reactor tipo tanque agitado no isotérmico y no adiabático es el siguiente. Nos da el balance de moles y el balance de temperatura, nos dan los dos. Fíjate, dice determine uno de los estados estacionarios, que quiere decir que esas soluciones van a hacer esto así. Y el balance de energía va a pasar así. Vamos a pensar que hizo esto, que tuviera dos estados estacionarios. Nosotros debemos calcular un estado estacionario. Bueno, dices, híjoles, no está tan fácil resolver ese sistema diferencial. Pero algo muy importante, dice estado estacionario, que quiere decir que estos cambios son igual a cero, ¿sí? Que este otro cambio va a ser igual a cero. ¿Y qué nos queda? Una parte así y otra parte así. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, si son iguales a cero las cosas que ya vimos, nos queda un sistema de dos ecuaciones y son lineales. Y este Q, que es el flujo de calor que está aquí, lo sustituimos aquí. Y fíjate qué resultado obtengo, un sistema de dos incógnitas y muy fácil, ¿verdad?, de resolver. Si esto lo resuelves por el método de suma y resta o por el método que tú quieras para resolver un sistema de dos incógnitas, puedes encontrar que esta es la solución. O la otra cuestión, tú sustituye este valor y este valor en estas expresiones y este dato te debe dar muy pequeñito, 0.02 por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que se aproxima al estado estacionario. Lo mismo sería aquí, sustituyes todas esas cosas y vas a encontrar un valor muy pequeñito, algo que tiende a cero. Es la única opción que te va a dar un valor que tiende a cero. Los otros te dan un valor diferente, ¿de acuerdo? O la más fácil que te dije, simplificas, resuelves un sistema de 2×2 y listo, ya tienes el resultado. Qué fácil, ¿no? Está sencillo siempre y cuando pues hagas un análisis cuidadoso de las cosas y sin problema lo haces. Ahora dice, en un reactor adiabático continuo, CSTR, se realiza una reacción A queda B en fase líquida. Calcule la relación de la temperatura con la conversión en el balance de materia. Híjoles, se ve más pesado, ¿verdad? Pero fíjate qué es lo que vamos a hacer. Aquí ya lo hice. Tú sabes del volumen del tanque agitado, tenemos eso. Es un CSTR. Y entonces aquí tenemos que FA 0, pues es B0 por CA0, es el flujo volumétrico por la concentración. Esto sería mol sobre segundo. Pero aquí sería flujo volumétrico. Entonces ya sustituimos aquí el flujo volumétrico. Esto que está aquí es tau.
Entonces tau es igual a x por CA0. R de A dice que R de A es una ecuación de primer orden. No nos lo dice, pero es lo más seguro que tenemos que suponer. Entonces sustituimos menos R de A como K por CA. Ahora, de la ecuación de Arrhenius, K puede ser el factor A, que se llama factor preexponencial, por el exponencial a menos A sobre RT. La sustituimos aquí, K es esto, A por E menos RT, y CA es CA0 por 1 menos X de A, de acuerdo al balance de materia. Fíjate, se cancela CA0 y nos queda esta expresión matemática. Entonces aquí aplicas logaritmo natural y lo vamos ordenando y despejamos T. Y T al final me queda menos energía de activación sobre R por 1 entre el logaritmo natural de XA sobre A, que es el factor exponencial 1 menos XA por tau. Que eso viene aquí, ¿sí? Ahí está la relación de temperatura. Entonces mucho cuidado, sigue estos pasos y tú vas a demostrar que efectivamente esto es el resultado. Bueno, ahora vamos a ver algo que es un poco más complicado porque son cosas que vienen en el Fogler, pero son de mucho análisis. Dice que tenemos dos reacciones. Dice, mediante un proceso continuo se requiere producir Z a partir de la siguiente reacción de primer orden con energía de activación tanto. Si por problemas de operación ocurre la reacción paralela, es decir, esta A queda R, ¿sí? También de primer orden y con esta energía de activación, dice, para favorecer la producción de Z se debe utilizar, híjoles, pues esto te tiene que hacer un análisis. Como sabemos, la velocidad de aparición de Z es K1 por CA, porque esta es la ley de velocidad. Puedes decir, menos R de A es igual a K por concentración de A. O R de Z, que es un producto K por concentración de A. ¿Sí? Y aquí pues puedes decir menos R de A es igual a K, concentración de A. O R de R es K por concentración de A también, que es K2, concentración de A. Y hay algo que se llama selectividad, que de alguna manera nos dice qué es selectividad para Z. Entonces, la velocidad de Z con respecto a R. Z tiene K1 por CA y R es K2 por CA. CA se cancela, ¿sí ves? Y entonces K1, ¿cómo sería? Pues K1 sería E a la menos energía de activación. Esto viene de la ley de Arrhenius, también esto. Y fíjate, no conocemos los factores preexponenciales, ¿sí? No los conocemos. Pero independientemente de ello, vamos a pensar que fueran muy similares y entonces únicamente nos queda analizar este exponencial. ¿Qué pasaría? De entrada, ya esto queda libre de la concentración. O sea, aquí ya no está involucrada la concentración, entonces no puede ser ni alta ni baja concentración. Lo único que está involucrado son las temperaturas. Entonces, fíjate, este exponencial va a ser mucho más pequeño a medida que la temperatura aumente. ¿Estás de acuerdo? Porque cuando esto aumente, esto va a tender a 0. Y E a la 0 es 1. Y cuando este aumente, también este va a tender a 0. ¿Sí? Pero por ser este valor más pequeño, ¿sí? Esto va a tender a 1. Entonces, por ejemplo, a medida que T aumente, este valor va a ser mayor porque tiene un número más grande en comparación a este valor, ¿verdad? Por ejemplo, si tú lo evaluaras en una temperatura de 298 grados centígrados, ¿cuánto nos quedaría? Sería el exponencial de menos 7460, ¿sí? 7460 entre R, 8.314, 298.15.
Aquí me quedaría a 98 grados centígrados 0.0493. 298 grados Kelvin o 25 grados centígrados. Abajo el exponencial me quedaría menos 102,79 entre de 8.314 por 298. Me quedaría punto 0.16. Ahora punto 0.493 entre de punto 0.16. Este valor me queda 3.08. Hacemos lo mismo pero para una temperatura digamos un poquito más alta de 310 Kelvin. Pensemos. Entonces el exponencial que tenemos aquí de menos 7460 entre dr 8.314 por 310 me quedaría punto 0.55 y abajo me quedaría el exponencial, ¿sí?, de menos 102,79 entre de 8.314 por 310 me quedaría punto 0.18. Entonces va a quedar punto 0.55 entre punto 0.185 y esto me queda 2.97. Entonces estoy mal aquí. Para aumentar la producción tendríamos que bajar la temperatura, ¿verdad? Entonces esto está mal. ¿De acuerdo? Si bajamos la temperatura, ¿sí?, entonces vamos a hacer más selectivo esto, porque podemos hacer otro cálculo a la temperatura de 280 Kelvin, por ejemplo, a 280 grados Kelvin, es decir, pensemos que está a 290 y a 25 grados centígrados es esto. ¿Qué pasa si lo hacemos a 20 grados centígrados? 20 más 273 sería 293. Pensemos que lo vamos a hacer a 290 el cálculo. Si hacemos lo mismo, el exponencial, ¿sí?, a ver el exponencial de menos 7460 entre R 8.314 por 290 me quedaría 0.0453 y ahora lo único que va a cambiar es la energía de activación de la otra reacción, es menos 102,79 y queda punto 0.14. Esa división 0.453 entre punto 0.14 nos da 3.23. Y fíjate, la selectividad, si aumentamos la temperatura a 25, va bajando y de 25 la aumentamos a 310. Bueno, de 25 a 310 menos 273, 37 grados centígrados. Entonces te das cuenta que de 20 grados centígrados es mayor que a 25 y 37 grados centígrados es menor. Entonces, para favorecer esta relación, nosotros tendríamos que bajar la temperatura. Esta sería la respuesta correcta. Y no aumentar la temperatura. ¿Ya viste por qué? Por este tipo de cálculos. Pues bueno, vamos a hacer el último ejercicio, que ahora nos dice resolver el siguiente ejercicio. Nos da lo mismo. Nos dice que ahora hay una reacción A más B que da RT y ya nos da la velocidad de reacción. Dice que va acompañada de otra reacción y ya nos dan el orden de reacción. Nos piden que debemos optimizar la producción de R. Entonces, para R la velocidad es esta, para S la velocidad es esta. Y nos piden calcular esta selectividad. Si sustituimos las leyes de velocidad, fíjate que nos obtenemos, ¿sí? Ahora dice, ¿qué nos conviene? Bueno, si te das cuenta, si esto fuera constante, primero analicemos qué efecto tiene la concentración. O lo puedes ver escrito de esta manera, mejor. CA entre D
CB a la 1.5. Para aumentar esto, matemáticamente, fíjate qué es lo que tenemos que hacer. CB tiene que ser pequeñito con respecto a A para que esto aumente, ¿verdad? Entonces CB tiene que ser bajo. Aquí hay una opción donde CB es bajo. Este CB alto ya no es ninguna de estas opciones. Solo está entre la A y la B. Ahora dice con respecto a si todo esto se mantuviera constante, ¿cómo puedes aumentar esta selectividad? Pues aumentando A, ¿verdad? Si aumentas A, pues esto va a aumentar. Entonces, sea alto y se vea bajo. Son las formas en las que podemos aumentar esa selectividad. ¿De acuerdo? Si nos pidieran con respecto a la temperatura, pues tendríamos que analizar el factor preexponencial, la energía de activación, ¿sí? Y CA contra CB, ¿sí? Y ahí podríamos ver el mismo caso como esto, teniendo más o menos un cálculo. Entonces, si la energía de activación es muy grande, lo que a mí me conviene es aumentar temperatura. Pero si la energía de activación es baja o es menor, pues entre menos sea la temperatura mejor, lo vemos aquí. Si yo aumento la temperatura, esta reacción aumenta muy grande porque la energía de activación es grande. ¿Sí? Y entonces esta reacción, la que se va a potencializar más, o digamos en términos de la energía de activación, ¿quién tiene la energía de activación más grande? Esta. Por lo tanto, cuando aumente la temperatura, la que se va a beneficiar más es esta, en comparación con esta. Por ello, aquí ya hicimos los cálculos, ya vimos que a 20 grados nos da una selectividad de 3.23, a 25 3.08, pero a 37 grados baja a 2.90. ¿Qué quiere decir? Que a medida que aumentas la temperatura, no beneficias la selectividad, al contrario, la disminuyes. Por lo tanto, la opción es bajar la temperatura. Ese mismo análisis pudieras hacer si nos dieran energías de activación en este ejercicio. No nos lo dan, solamente nos piden una relación con respecto a la concentración. Si aumenta CA, por supuesto que esta selectividad aumenta. Si disminuye CB, si se vuelve un número pequeñito, pues esta división va a ser grande. Por lo tanto, beneficias la selectividad. Pues bueno, con esto hemos llegado al final de este video. Si te gustó este análisis y todo esto te está ayudando a estudiar para tu examen de egreso de Ingeniería Química en su modalidad Plus, pues bueno, regálame un like, regálame un comentario y motívame, ¿no? Motívame para seguir pues creando este tipo de contenido, ¿no? Reproduce los videos en YouTube, todo, porque de esa manera me ayudas en el canal, reproduciendo los videos, compartiendo esto con personas que puedan reproducir ese video, porque ya sabes, así funciona YouTube. YouTube tiene un algoritmo en donde te da pues cierta preferencia en cuanto a publicar videos, siempre y cuando tengas reproducciones y por supuesto que tengas suscriptores. Pues bueno, esa es la forma de pago que te solicito, que compartas, que revises todos los videos, que los reproduzcas y de esa manera es el mejor pago que me puedes ayudar. Pues nos vemos en un siguiente video. Saludos.